Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta ceremonia cósmica y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir nuestras búsquedas, nuestros encuentros con la vida, con nosotros y con los demás. Bien, ustedes tienen la palabra, claro, todo dentro de la gran obra divina, porque no estamos fuera, siempre estamos dentro. Muy bien, ustedes tienen la palabra. Adelante, Alejandra. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, la diferencia entre favor y compromiso, o en qué momento un favor se puede sentir como compromiso. No sé si me pueda decir algo. Gracias. Pues es que la intención de donde nazca es la que determina eso que usted me pregunta. Fórmulas y definiciones no tienen sentido si no se percibe, se profundiza en la intención. Compromiso es algo que debe hacerse y lo haré. Y el primer compromiso es con uno mismo. Y favor, pues es ayudar a alguien, pero depende para qué se ayude. Hay tantas. Hay gente que ayuda para ver qué saca. Y hay gente que ayuda por agradecimiento a la vida para ver en qué puede servir. Y ahí quedan todas las gamas de posibilidades, pero por definición no. Por percepción de la actitud profunda, sí. Es lo que yo puedo decir. Gracias, maestro. Es que en la vida no podemos sujetar las cosas. Podemos impulsarlas, dirigirlas. Pero la posesión es muy complicada, porque ¿qué posees? Yo, por ejemplo, poseo un animalito, lo agarro, pero el animalito sigue cambiando. Entonces, ¿qué fue lo que agarré? Un tránsito en el tiempo y el espacio. Total, no puedo definir qué agarré, porque va cambiando, va transformándose. Y nosotros también, no solo físicamente, sino energéticamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces, esa actualización en presente es la verdadera espiritualidad, es una afirmación profunda en la manifestación del espíritu en un tiempo-espacio, pero que va fluyendo y cambiando, modificándose, más que el cambio, modificándose naturalmente. Pero hay algo que no se modifica, que es lo esencial, es el componente de todo lo posible, la fuente de todo lo posible, pero estamos hablando ya de otra cosa. Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Buen día, maestro. Sí. Maestro, yo tengo una duda. Cuando el maestro Jesús resucitó, que lo vio María Magdalena, él le dijo, no me toques, Ujú. algo así, porque todavía no supo. ¿Qué le quería decir? ¿Que si con eso lo retenía o qué? Que era una ente energético y debía cumplir una misión todavía y no podía materializarse o tener vínculos porque él tendría que seguir adelante. Desde otro plano se proyectaba y se manifestó. Luego no supimos nunca dónde realmente murió. ¿O sí? No. Se habla de la muerte y de la resurrección, pero nunca se habla de cuándo murió o a dónde fue. Hay muchas especulaciones al respecto, porque no hay confirmaciones, no hay selfies, no hay notarios públicos. Entonces, pues, hasta donde podemos entender o hasta donde hay información, con ese respeto,
Pues por algo lo pidió. Posiblemente sea porque era un ente energético que se había reconstruido para terminar su misión ante sus apóstoles, principalmente que fue el objetivo de cumplir con ellos. Las atribuciones que se le dan al acto o las que si fue el ángel, que si fue el otro, que si acá, quedan un poquito en la subjetividad porque pueden interpretarse simplemente como una necesidad quien escribió eso, Ujú, para justificar algo, porque se acostumbraba a eso. Los rabinos acostumbraban a modificar la literalidad para enriquecer la lección que tenían que dar, pero a veces se deformaba mucho. Entonces, hay que ver el fondo importante. Alguien transitó más allá del dolor y la muerte y continuó su camino. Eso sí, podemos afirmar hasta donde nos alcanza el entendimiento y la comprensión. Pero lo demás son accesorios que a veces nos perdemos en ellos y que pueden ser un agregado de quien escribió. Lean cuando se habla del nacimiento del Buda. Una cosa es lo que sucedió en realidad y otro es todo lo que le agregan alrededor, que al final no es lo más importante, excepto el sentido y el que le da a la trascendencia del acto. Pero hay veces que usan conceptos o agregados para darle más relevancia o exagerada relevancia o una subjetiva relevancia personal. ¿Alguien más? gracias, maestro. Muchas veces se habla del maestro interno. Yo hablaría de lo que sí me consta del discípulo interno, del compromiso como discípulo. Eso del maestro interno muchas veces, o la mayoría, es el ego. El gran maestro es el que está en todas partes en el universo, cumpliendo, no es ese maestro personal que si me quiere, que si me ayuda, que si no me ayuda, que si no. No, no es por ahí. Eso es el ego. No hay maestro personal. Hay una guía en el plan de las leyes universales. Eso sí. Ahí está la guía. ¿Hacia dónde? Pero cada uno tiene que, a través de los actos de su vida, comprometerse con la coherencia con ese camino. ¿Mm? ¿Alguien más que desea compartir o preguntar? Maestro, buen día a todos. Mm. Igual el maestre de la Ferrer cuando cumplió con su misión pública aquí en la tierra y partió en un samadhi de no del retorno, se convirtió en el maestro ya, vamos a decir, cósmico, que ilumina aquí en la tierra a las conciencias que estén dispuestas a conectarse con su enseñanza y seguir el sendero. Bueno, así la historia no la conocemos. Conocemos que él tuvo la intención cuando la primera vez en el Tíbet, cuando fue a Lhasa y fue a la meseta del Chantan, había avisado desde Europa que él ya trascendería por la paz del mundo. Se identificaría con un todo y dejaría ya la envoltura física. Eso fue lo que más o menos dio a entender desde Francia cuando se despidió de su padre y lo dice en una entrevista a unos reporteros.
Después de ahí, bueno, regresa para terminar y marcar sus obras, especialmente El arte de la nueva era y el yoguismo, más otras obras, el libro negro, etcétera. Pero ya después queda la duda de qué fue lo que continuó haciendo. Si realmente murió en Niza de la enfermedad esta que le dio, o que fue testigo de los laboratorios, o las enfermeras, o los doctores, yo no sé. Y hay una constancia de muerte física, pero la verdad es que en una cuestión catatónica alguien puede bajar a tal grado su nivel de respiración que puede parecer eso. Y de hecho, esto sucede con esos muertos que luego analizan y tienen toda la caja arreglada con sus manos. Puede ser una suspensión de unos minutos o de algunos tiempos para esto. Entonces queda en incógnita y así lo quiso dejar si no lo hubiera aclarado. El maestro Estrada nos decía que para él, hasta donde él lo había percibido y lo llegó a visualizar, él seguía adelante con una misión fuera de esta hermandad y organización, pero una misión para el planeta, que una misión llamada secreta o oculta, pero no sabemos más. Lo demás sería un poco especulativo. El maestro de la Ferrería lo que sí indica es que una conciencia crística no puede permanecer más allá de los 72 años. De hecho, sería un ciclo de Urano. Lo escriben en los grandes mensajes, no lo estoy inventando. Pero lo demás queda a veces un poco en la especulación y bueno, si alguien lo quiere hacer, adelante. Pero a mí me gusta un poquito en eso, tener respeto hasta donde consta, hasta donde me consta, o hasta donde dicen que consta, porque a veces a mí no me consta, pero hay gente que lo hace constar. Todo eso tenemos que movernos entre lo subjetivo y lo objetivo. Pero sí, lo que sí es claro es que un personaje de ese nivel no viene solo a una misión pública, viene a otra misión en otros planos, que lo delineó en las famosas prácticas que hacía en las madrugadas, igual que el hermano mayor, etcétera. Se trabaja en todos los niveles, así como trabajamos en dar una clase de cocina. Podemos trabajar en la alta teurgia por la mente planetaria y la conexión con el centro del universo. ¿Qué variedad de cosas hay en medio, ¿no? O ser un instructor de una escuela iniciática, que ellos se preparan para entender la realidad en el trasfondo de la vida. Esos deberían ser los iniciados, los que van a escuelas de iniciación. Se están preparando para eso. No solo es lo que los dan, sino lo que les estimula, lo que los dan para que luego lo descubran, lo atestiguen y les sea claro cada vez más el plan total, el plan cósmico. Recuerden que la definición que a mí me dio el hermano mayor, así muy puntual, así literalmente puntual, fue que la iniciación es el conocimiento profundo del plan cósmico, las repercusiones de los actos, la trascendencia de los actos, de los pensamientos, de los sentimientos, de la identidad espiritual, etcétera. Y el iniciado es aquel que vive de acuerdo al plan cósmico, o sea, comprende y se asimila al plan en el deber, no en el querer, no en el desear, sino en el... ¿Alguien más que quisiera preguntar? Gracias. Y un momento,
Jesús, así, sin la religión. Adelante, Constantino. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos mis hermanos. Maestro, ¿qué nos puede decir de los Rosacruces? Ándele. Es todo un tema, el origen del famoso Rosenberg. Eh, Pretenden ser una continuidad de una sabiduría muy antigua, llamada egipcia. Y por un lado es como una especie de psiquismo cristiano, de sanaciones, de proyecciones, de asistencia a los que lo necesiten. Es parte de la vocación de un Rosa Cruz en ese símbolo de la materia y el espíritu manifestado desde el humano, en ese amor al prójimo. Los Rosacruces se les va enseñando el uso de sus poderes psíquicos, de localización de personas, de sanación de enfermedades, desde el ángulo energético, psíquico. Pero todo es para el servicio, así como Jesús a la humanidad. Hay una mezcla de lenguaje entre lo que cristiano, no digo católico, cristiano. Lo católico está asociado más bien a la escuela, a la línea de la Iglesia Católica Liberal, en lo cristiano, en lo que el Cristo enseñó, en lo que Él ejemplificó, en lo que Él cumplió como misión. Son personas sensibles a ciertos valores del alma, del espíritu. Son sensibles, pero muy comprometidos con cumplir esa posibilidad de servicio a los demás. Hasta donde yo lo he vivido y lo he relacionado es por ahí, ¿sí? Pero sí tienen una mezcla de egipcio, de cristiano y de una identidad propia que hay varios movimientos rosacruces. Están atribuidos a un señor que vivió en 1700 y pico. Los primeros libros donde están las consignas rosacruces. Y luego, claro, fue la de lo que conocemos más en América Latina es el AMORC, que está en California, en Los San José, California. Bueno, ahí está su central y distribuye literatura gratuita o con cuotas eh, y lecciones progresivas de desarrollo psíquicos o de enseñanzas muy en forma muy particular. Por ahí más o menos ellos cumplen ese trabajo, que otros no cumplen, pero ellos se han asignado a cumplirlo. ¿Alguien más? Gracias, maestro. Muchas personas, Steiner y muchas gentes muy brillantes han pertenecido porque no necesitan publicarlo. Es un trabajo como oculto, secreto, personal, de un compromiso interno, místico, pero mucho enfocado a la sanación, ¿sí? Mucho enfocado a ayudar, a sanar. Pero hay mucha gente que ha sido Rosacruz y que ni siquiera lo sabemos y que ha trabajado en ese tipo de desarrollo psíquico, espiritual. Adelante, Narsin. Buenos días, maestro. Buenos días a todo el grupo. Yo quería preguntarle hoy sobre la meditación. En los 8 astangas, en el proceso del yoga, sabemos que se sitúa al final, después de sentar las raíces bien
éticas del llama y ni llama y todo el proceso, ¿no? Pero hay muchas líneas que no son la nuestra, que abordan la meditación como lo más importante, ¿no? Y quería preguntarle hoy sobre la meditación contemplativa. Conozco lo que es el Zen, que es muy radical, y la meditación que hacemos en GFU sin ningún tipo de dirección. Y luego, ¿qué sería la meditación contemplativa? Mire, son expresiones de la mente de diferentes áreas, pero hay una que trata de abarcarlas todas sin entrar en conceptos. No se trata de poner la mente en blanco, sino poner la mente actualizándose permanentemente, no apegada a ninguna forma, a ningún concepto, sino fluyendo en cada presente. Ese es el punto medio, el punto de encuentro. Por eso se llama meditación es punto medio, el punto de encuentro. Pero el encuentro único posible es en presente, actualizándose cada instante, sin desviarse a los temas del inconsciente o del subconsciente del pasado. Con la mente y con la psique en general se pueden hacer muchas maniobras y muchas actividades, muchísimas, con sus propias variantes. Y es más, cada quien le sepa o no, las hace, si se pone. Pero hay que trascender la gota que va en el río, porque el río va a fluir, está fluyendo. Nunca es el mismo río y sin embargo es el río. Es la vida. Pero no me puedo perder en todas las teorías, porque al final de cuentas una cosa es lo que se explica o lo que se pretende, y al final lo que se experimenta, que es lo importante. Te centras, te afirmas en presente, actualizándose permanentemente en conciencia, en este instante, en este presente. ¿O no? La tendencia es que normalmente vivimos de las experiencias del pasado en nuestro subconsciente y nuestro inconsciente. Ir alcanzando experiencias de actualización permanente, porque la contemplación no es quedarse en una imagen, es actualizar la imagen y trascender la imagen y ir percibiendo lo esencial más allá de la imagen, de la forma. Todo esto toma sentido cuando se va experimentando y se vuelve una herramienta contraria o especulativa cuando no se experimenta y simplemente se idea. Algunos hablan del no pensamiento. No entrar en definiciones ni en conceptos, sino en una experiencia física, emocional, mental y espiritual íntegra, pero en cada presente. El observador se encuentra con lo observado y el observado se siente integrado con el observador. Pero ese observador no puede mentir, se está actualizando en cada instante, como una bitácora, pero una bitácora de instantes. No se entiende la idea de bitácora, la secuencia. Por ahí va la cosa, pero al definirla ya está, la volvemos pensamiento, concepto, y eso ya no es. Por eso el gran maestro Lao Tse hablaba de que el Tao, que es el Tao, no puede definirse, pero puede experimentarse en instantes continuos o interrumpidos. Sí, adelante, Sonia Barroso. Muchas gracias, maestro. Muy claro. Ahora Buenos falta días, maestro. experimentarlo para que no queden conceptos.
Eso es. Sí, adelante. Buenos días, maestros. Buenos días a todos. Maestro, cuando las personas, ahorita que hablaba de los Rosacruces, de la psique, los que hacen eso tienen que tener alguna disciplina como, no sé, la alimentación vegetariana o pueden hacer cualquier. Hasta donde yo sé no es obligatorio, pero se mueve en ese ambiente la idea del vegetarianismo. Algunos lo practican, otros no. Unos toman alcohol y otros no. Pues eso ya son variantes, pero no sé en cuál de las organizaciones o códigos les estipulen la disciplina del vegetarianismo, aunque se mueve en ese ambiente, que es mejor. Pero como en todo, hay gente que lo contraría. Gracias, maestro. Hay bastante documentación sobre rosacrucismo en maestrosdelsaber.com, en la área, en la carpeta de Rosacruz, hay bastante, inclusive de los fundadores y de los más resaltados. Casi toda la gente que ha andado en el mundo espiritual, psíquico, ha pasado por los Rosacruces o ha sido, porque no te piden exclusividad, sino es como un agregado a tu vida, pero no tienes que dedicarte solo a eso. Pero ellos tienen sus templos, sus rituales, sus doctrinas, sus prácticas, muchos tipos de prácticas sobre todo. Maestro, eh, con respecto a la meditación, que es el primer estadio del Samyama, la técnica del hermano mayor de mediten en sus taras, no tiene uno que regresar al subconsciente, al inconsciente, o cómo le Al hacemos, o cómo. contrario, es limpiarlo, es estar abierto a que emerja lo que no ha sido procesado, lo que se llama en psicología las áreas disfuncionales, y ver el fondo, captar lo importante y lo no importante de esas imágenes, sensaciones, sentimientos, deseos. Si no meditas en lo que te falta o no lo encuentras más bien, es porque está escondido. Y la idea de meditación es una actualización, a una limpieza de que no te jale el pasado, sino tu presente, ni siquiera un futuro evasivo, sino un presente de encuentro. Si todo es imaginación y proyección de lo que andas buscando, eso es falso, porque ya viene de atrás. Entonces, meditar en tus taras o tus pesos muertos es tratar de ver el fondo y liberarte de esas ataduras o condicionamientos. Es, no es incongruente, por de hecho es muy congruente para que se cumpla esto. No es poner la mente en blanco, porque no se puede poner la mente en blanco, la mente siempre tiene vínculos. Es que el vínculo que tengas sea presente y no pasado o futuro, sino presente. Bueno, hemos terminado por el día de hoy en temas que se tienen que profundizar más, experimentar más claro, compartir, como una educación para la conciencia de la condición humana, en la que todos estamos comprometidos y involucrados. Que pasen bonito día. Pax. Paz, Paz. maestro. Gracias, Muchas maestro. gracias. Maestro, Buen maestra, día. todos. Muchas gracias.